Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Recuerden que queremos conocer sus opiniones, preguntas o sugerencias, así que no olviden escribirnos a análisis@viva.mx. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es Juan Musi, asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Un placer estar con Viva, como siempre. Qué gusto saludarte, mi querido Salvador. Gracias, Juan. Oye, pues hagamos como siempre un corte, si te parece bien, al día de hoy en los temas pues, que más interesan en términos financieros y económicos. Y yo creo que el primero de ellos tiene que ver un poco por los efectos que está teniendo esta pandemia que de alguna manera se está diluyendo, pero que de todos modos sigue generando problemas a nivel global. Claro, te quiero proponer algo para que además enganchemos a la gente con el podcast. Venga. Vamos a dejar una recomendación, que es lo que hoy más preocupa a todos los inversionistas, después de desmenuzar estos temas, pero vamos a aterrizarlo en recomendaciones concretas. Me encanta. Pues sí, la pandemia sin duda es una variable que sigue ahí. Lo que sí, y la buena noticia, es que hemos logrado, no me atrevo a decir porque incluso sonaría hasta arrogante, domarla, pero globalmente las muertes van muy para abajo. Incluso ha habido días en los que no hay una sola defunción por COVID en el mundo. También evidentemente, nuevos casos, nuevas defunciones, todo esto va claramente para abajo, ¿no? Como tú sabes, los virus mutan y no podría ser la excepción. Hemos visto algunas mutaciones. No quiero cantar victoria por lo mismo de ser humilde y no retar a la pandemia, pero sin duda hoy la pandemia ya no juega el rol protagónico que sí jugó pues prácticamente durante 2 años. Entonces, empecemos por esa buena noticia que hoy pues francamente vemos caídas muy fuertes, muy importantes, tanto en nuevos casos como en defunciones. Y pues sin duda también hay que aplaudir el esfuerzo global por la vacunación. Sí sirvió, sí sirve. Y además, pues los laboratorios siguen desarrollando precisamente mejores vacunas para futuras mutaciones. Entonces, pues quienes se han puesto un refuerzo, hablando ya quizás de una tercera, cuarta vacuna, pues tienen una mejor vacuna que las primeras 2 dosis. Entonces, pues eso es una buena noticia y aparentemente pinta bien. Lo que pasa pues, es que a veces en China, provincias en donde se fabrican partes muy sensibles para el mundo, pues de pronto sí tienen cierres, confinamiento, entonces de pronto que si los chips o el tema de cadena de suministro por fletes que vienen de Asia, pero creo que en conclusión, y pasando a un siguiente tema, podríamos decir que la pandemia va bien. Muy bien. Ahora, hay efectos que han llegado, pues por lo menos este año ha sido el tema de moda. El siguiente ya traemos algunas perspectivas relacionadas con la inflación. ¿Cómo va ese asunto? ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, ese asunto no va bien. Ese asunto desafortunadamente no se ve cuándo puede empezar a cambiar de trayectoria. Tengo muy grabada la semana pasada, en donde pues el mercado estábamos ya los inversionistas y mercado prácticamente entusiasmados con conocer un buen dato de inflación que hubiera sido el segundo consecutivo a la baja. Julio fue a la baja, pero era un dato, y como dicen por ahí, era un dato aislado. Y el haber visto inflación a la baja en agosto, es decir, julio y agosto, pudiera haber hablado de una tendencia a la baja. Y agosto salió mal, ¿no? Me refiero concretamente a la inflación de Estados Unidos, pero me podría referir también a la inflación en México, que por cierto también la que ya conocimos volvió a salir ligeramente arriba de lo esperado, ¿no? Entonces, todavía no podemos hablar de una tendencia a la baja en el tema de inflación. Evidentemente ayuda el primer tema que ya desmenuzamos, que es la pandemia, para pensar que la inflación hacia adelante pueda ceder. Uno de los ingredientes claves que ha traído esta alta inflación, pues sin duda fue todas las complicaciones en cadena de suministro y los choques de oferta que provocaron alzas estrepitosas en precios, en energéticos, en materias primas, en fletes.
Déjame darte este dato, los fletes de China a los puertos mexicanos llegaron a cotizarse en $16,000. Hoy un flete igualito cuesta $2,500. Entonces, pues de nuevo, esto es una buena noticia, pero al final la inflación tiene muchos más componentes que no solo son estas materias primas y en este caso, pues los fletes o las importaciones, y esos componentes pues siguen sin aflojar. Otra buena noticia, lo hemos visto con los precios de referencia del petróleo, que llegó a estar por arriba de $125, el West Texas, y hoy ya está cercano a los 80 bajos, por hablar de un promedio. También es una buena noticia. Sin embargo, ante las recientes publicaciones de inflación en el mundo, tengo muy fresco Suiza, Suecia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Canadá, México. Seguimos mostrando inflación al alza. Una buena noticia también en torno a la inflación es, por ejemplo, Brasil. Brasil tiene su tasa Selic por arriba del 14%, que es la tasa de referencia. Ya Brasil en su última reunión de política monetaria no aumentó, pero bueno, ya van en el 14%, ¿no? México seguramente la semana entrante va a tener que volver a responder a esta política monetaria agresiva y seguramente subirá 0,75. En conclusión, la inflación parece que es un tema en el que vamos a tener más paciencia porque esta sí no está mostrando una tendencia a la baja, por lo menos no de momento. Y bueno, pues los discursos de Powell y de diversos banqueros centrales, si te fijas, siguen siendo preocupantes y siguen siendo muy duros en cuanto a la determinación que van a actuar para contrarrestar la inflación. No es una buena noticia para la economía, porque todos sabemos que las tasas altas significan que los financiamientos y el costo del dinero se encarece, y pues esto podría apurar o profundizar una recesión. Hablabas ya justamente de Jerome Powell y pasemos justamente pues, a la parte de la política monetaria, ¿no? A la respuesta que los países han tenido al efecto inflacionario. México ha estado pues muy de la mano con las opciones o los resultados de la Fed. ¿Cómo estás viendo tú esto a mediano y largo plazo? Yo lo que estoy viendo, y es donde te digo que entra cierta preocupación con respecto a una política monetaria más agresiva, o bueno, que siga igualmente agresiva. No diría más, porque si estamos viendo aumentos en la Fed de 0,75, aumentos en el Banco Central Europeo de 0,75, aumentos en Suiza de un punto completo, es decir, 100 puntos base, yo creo que podríamos hablar de que vamos a ver todavía aumentos de 0,75 quizás en la siguiente reunión, no me atrevo a decir en las siguientes dos, pero la siguiente yo creo que sí podemos seguir viendo 0,75, y lo mismo aplica para Banco de México. Yo creo que la tasa en Estados Unidos fácilmente podrá rebasar el 4,25, la tasa de referencia, y en el caso de México, desafortunadamente creo que puede alcanzar el 10%, irse a dos dígitos. Wow. Oye, está llegando la temporada en el año en el que, pues créelo o no, ya estamos viendo cuál va a ser el cierre de 2022 y cuál es la perspectiva para 2023, para el próximo año. ¿Cómo estás viendo los siguientes 12 meses tú, Juan? Fíjate que es particularmente difícil hacer pronósticos y ver los propios pronósticos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de diversas instancias, así como de analistas por medio de encuestas, ¿no? Aquí en México tenemos dos encuestas a las que evidentemente volteamos a ver con mucho interés. Son encuestas que al final recogen de los diversos jugadores del mercado financiero, llámese casas de bolsa y bancos. Lo mismo en Estados Unidos. Yo creo que vamos a volver a ver esta historia en la que conforme va a ir avanzando el año, estos pronósticos van a ir disminuyendo. Y es que todo está íntimamente relacionado y obedece a que si seguimos viendo un entorno de alza en las tasas de interés, como te comentaba, pues esto no contribuye a un crecimiento económico y a un desarrollo económico. Déjame brevemente platicarles qué pienso del paquete económico que se presentó para el 2023. Veo por un lado, y es la buena noticia, un paquete económico responsable que se sigue ajustando a finanzas públicas sanas, que no pone en riesgo el que México pierda su calificación, concretamente el grado de inversión.
Ujú. Y en ese sentido, el seguir manteniendo finanzas públicas sanas y esta responsabilidad fiscal, que poquito a poco sí vamos incrementando el déficit o la relación deuda-producto interno bruto, pero aún manejable. Sin embargo, esa es la buena parte, ¿no? Y hay que reconocer que esa parte, esta administración, al igual que las administraciones pasadas, han hecho un trabajo bueno en mantener esto, ¿no? La parte negativa, la parte mala, es que lo siento demasiado optimista y es lo que creo que va a pasar con las proyecciones de 2023. Pronosticaron un crecimiento de 3% para el 2023. Perdón, me parece fantasioso. ¿Cómo en un entorno recesivo vamos a lograr crecer un 3%? Y si partes de que creces 3%, pues partes de que tendrías una X recaudación. Y entonces esa recaudación luego la distribuyes en el gasto de gobierno a través del paquete que se dio a conocer. La otra mala es que tiene un alto contenido social, o sea, el gasto fundamentalmente estriba en programas sociales del gobierno federal, en seguir pues promoviendo este tema de múltiples ayudas. Sé que tenemos una condición mayoritariamente de pobreza y eso no lo podemos dejar de ver, pero pues también creo que estos paquetes debieran de tener un alto contenido también de infraestructura, y lo que ves de infraestructura son obras en las líneas del metro, el terminar de gastar e invertir en lo que sería la refinería, los miles de millones de pesos que se gastaron en un aeropuerto pues que tiene muy poquito volumen de operación, me refiero al AIFA, y evidentemente el concretar y terminar el Tren Maya. Me gustaría ver mucho más contenido de gasto en infraestructura a lo largo y ancho del país, puertos, aeropuertos, enlaces carreteros, en fin. Esa es la parte también que no me gustó, pero al final vuelvo a hacer referencia al tema del crecimiento. Creo que lo que vamos a ver hacia adelante y las perspectivas en 2023, sin vaticinar una crisis o una recesión profunda, pero sí creo que vamos a vivir en un entorno pues recesivo, la mayor parte del mundo, y yo creo que hacia adelante las perspectivas, lo que iremos viendo conforme se vayan publicando las diversas encuestas y las cifras que publica el propio Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, etcétera, va a ser que van a ir corrigiendo sus pronósticos a la baja. Ojalá me equivoque, pero en un entorno de tasas tan altas, ¿cómo evitar caer en un bajo crecimiento económico cuando el costo del financiamiento es tan alto? Es algo que pues prácticamente se antoja imposible. Juan, no te vamos a dejar ir sin que antes nos des eso que nos prometiste al principio de este episodio. Bueno, pues sí, mira, la verdad es que somos compañeros del mismo dolor, digo, ustedes al final como bolsa institucional, pues igual y lo ven en el apetito de los inversionistas, nosotros como asesores financieros lo vemos en la preocupación de los clientes, pues que han vivido mercados muy turbulentos, pues prácticamente de que empezó la pandemia, mucha volatilidad, pero sobre todo últimamente lo que hemos visto es que de los niveles máximos históricos a la fecha, pues hay índices que están 30% abajo, acciones que están 30, 40, incluso 50% abajo. Y la recomendación concreta que le quiero dar a nuestros amigos bueno, pues que nos escuchan en este podcast y a los que puedan estar en esta situación, que estoy seguro son muchos, es no se desesperen, no vendan. Si no necesitas el dinero ahorita, pues la verdad es que la recomendación es tener paciencia y esperar. Eh, yo creo que, usando una analogía, imagínate que vivimos en una cuadra de 10 casas y 8 casas están a la venta y tú eres el noveno que se cuestiona si debes también de vender tu casa o no. Si no la necesitas vender y en la cuadra ya se venden 8, ¿como para qué la vendes? A menos de que tuvieras la necesidad, volvemos a lo mismo. Entonces, mi recomendación es, si estás bien invertido en empresas que están estructuralmente sanas, pues hoy todas las empresas por igual, quizás lo están pagando más las que esta situación los agarra más mal parados, pero pues no sé, déjame agarrar 3 ejemplos. Quien tiene Apple, quien tiene Amazon, quien tiene Microsoft, incluso quien tiene bancos o empresas mexicanas que están sanas, salir a vender ahorita es malbaratar algo que coyunturalmente está pagando las consecuencias de todo lo que está ocurriendo en este mismo contexto de tasas altas. El fenómeno es, si las tasas de interés aumentan, me salgo de las acciones y me invierto en bonos. Esa es la reacción inmediata.
Pero quien tiene, por ejemplo, pérdidas del 10, del 15 o del 20%, lo único que le va a recuperar ese 10, 15 o 20% es sentarse en sus acciones. Porque al activo al que te cambies, en el mejor de los casos te va a pagar el 7,5 o el 7.70, no el 20 o el 25 o el 15 que traes abajo, ¿no? Entonces, concretamente la recomendación es, las inversiones en bolsa son a largo plazo. Si muchos de ustedes así asumieron ese compromiso al comprar las acciones, síganlo asumiendo. No es momento de vender. Y el error es doble, insisto. Uno, porque vas a malbaratar algo que coyunturalmente está barato, pero no porque estructuralmente esté amolado, no porque estructuralmente tenga un mal pronóstico hacia adelante, sino por el contexto global. Y dos, te sales, ¿qué activo te va a recuperar la pérdida que traes ahorita? Ninguno. La receta es quédate. ¿Cuánto tiempo más podemos vivir este comportamiento errático? Pues también la verdad es incierto, pero si quieren pensar como piensan los grandes inversionistas y la gente que ha sido muy exitosa y los grandes fondos de pensiones en el mundo que funcionan, ahorita lejos de estar pensando en vender, están buscando un momento oportuno para comprar más, para tener más participación en el mercado de valores. Juan, muchas gracias por este análisis y por estas recomendaciones. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este episodio de la tercera temporada de Análisis Viva. Como siempre, un placer, mi querido Rogelio, mi querido Salvador. Un saludo a María y a Viva. Gracias a ustedes por buscarme. Y bueno, pues espero estos últimos consejos los sigan a pie juntillas porque de verdad no hay mucho para dónde hacerse. Un placer estar con ustedes. Él es Juan Musi, asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Les recordamos que Viva no certifica ni emite opinión, recomendación ni asesoría alguna sobre la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras mencionadas en este podcast. Les sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchan o compartirlo con sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.